Bueno, Fran Mariscal, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo este ratito. Y lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás llevando esta jornada de entrevistas y esta promoción del cómic? Bien, la verdad es que contento. La verdad es que todas las entrevistas están siendo muy amenas. Estoy intentando también que lo sean. Y la verdad es que contento, vamos, no tengo mucho más que decir. Pues si te parece, vamos a entrar ya en lo que es el TVO, Venga. porque se está vendiendo como una historia de vampiros que es una analogía acerca de la depresión. ¿Tú compartes exactamente esa descripción con la que nos está llegando el TVO? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, tal cual. O sea, realmente, más bien, si tuviera que corregir eso, sería más bien un cómic de la depresión con vampiros, más que un cómic de vampiros que trata sobre la depresión. Pero sí, sí, ambas yo creo que son correctas. Moribundo va de eso, vamos, va de un episodio depresivo a raíz de una relación tóxica entre un escritor que es el protagonista y una pareja que se echa, que es una vampira, y como a raíz de ahí pues su vida se va un poco al traste. ¿Siempre estuvo sobre la mesa el usar el género, los códigos del terror para crear esta analogía? ¿O fue algo que surgió a medida que te planteabas cómo tratar el tema de la depresión? Eh, la verdad es que es buena pregunta. No sabría decirte si desde siempre, pero desde muy al principio ya tenía clara la analogía porque yo soy un forofo total del terror y la figura del vampiro siempre ha estado asociada a, a temas de romance y temas incluso de la seducción, de lo prohibido, ¿no? Esas cosas. Y yo lo vi como muy adecuado para la historia que quería contar, que era realmente pues una historia eh, a medio camino entre la ficción y a medio camino entre la crónica, porque no dejaba de ser algo que yo recientemente había experimentado y, y que tenía como esa necesidad de purga de echarlo y advertir a los demás sobre este tipo de vampiros que existen en la vida real. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que estuvo, si no desde el primer día, estuvo más que claro desde los primeros borradores, vamos a decir. Lo pregunto sobre todo porque al final hablar sobre depresión, sobre salud mental, son temas que, aunque estén ahora mismo sobre la mesa a nivel mediático, es decir, son temas de conversación a nivel social, pero no dejan de ser temas complicados, temas muy delicados. Y si algo tiene el terror, algo tiene el fantástico, es que permite hacer mucho más digerible, más masticable este tipo de temas y que el público pueda entrar con mucha mayor facilidad a través de estas metáforas y estas analogías. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, ya lo he dicho en otras entrevistas y se lo he dicho a conocidos también, que yo en ningún momento estaba interesado en caer en el morbo de contar mi historia y de mi desengaño amoroso, o lo que fuera. Eso yo creo que los que ya lo saben es porque son gente muy cercana y no tenía una necesidad de señalar a nadie, ¿sabes? De tú has hecho las cosas mal, yo he hecho las cosas bien, no quería entrar en ese rollo sálvame deluxe, no era mi intención. Siempre fue la intención era contar esta historia para que otras personas les pudiera servir, ya no solo para identificar esas alarmas, esas advertencias en su día a día, sino también para esa gente que no ha vivido una situación así, durante un rato que se estén leyendo esta novela,
poder más o menos entender o vislumbrar qué es lo que sentimos mucho cuando hemos estado en esta situación tan desagradable. Entonces, yo creo bueno, que sí que es verdad que es un tema que está ahora mismo en auge, ¿no? El tema este de la salud mental y de las relaciones nocivas o tóxicas, como se suele decir ahora. Pero nunca quise entrar en hacer de esto una biografía, ni estaba interesado en contar esa historia, ni estaba interesado en dibujarla tampoco, porque no me parecía interesante. O sea, yo lo planteé como, a mí me llega una historia así y pienso, vaya tostón. No es algo que a mí me interese ni a la gente joven, incluso le pueda interesar. Entonces, mediante el recurso del cuento o de la puesta en escena teatral, que la tiene mucho en Moribundo, creo que me parecía muchísimo más adecuado y muchísimo más acertado expresar ese tipo de inquietudes y ese tipo de dolencia para el gran público, ¿sabes? Mm. Sobre todo en ese sentido es interesante también cómo se presenta el TV, ese primer capítulo que tenemos, porque a quien primero conocemos es a Piedad, a esta periodista que tiene ese primer encuentro con Egon, y es a partir del segundo capítulo cuando cambia la perspectiva y nos centramos en él y en su viaje. Y mientras tanto ya se ha establecido, por ejemplo, ese misterio en torno al pueblo, cuál es el mal que tiene Egon, que luego vamos descubriendo, que ya juega desde el principio con... Por eso hablaba también antes de un relato de vampiros que hace analogía de la depresión, porque lo que vemos en primer término es el juego del género y esa estructura más de aventuras, más de terror. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Era un poco la idea, como te decía con la respuesta anterior. Creo que la manera más fácil de hacer que alguien entre a la historia es precisamente con una aventura y con una historia que juegue dentro de la liga de lo que es, que al final es un cómic también de terror y de género. Mucho más que con un cómic propagandístico o un cómic que venga claramente a decirte el cómic que tienes que leer para curarte de la depresión y para cortar con tu novia tóxica. Eso yo creo que es un mensaje erróneo y una publicidad engañosa en ese sentido. El cómic es ambas cosas, o sea, es un cómic que habla sobre este tipo de situaciones, pero es un cómic también de vampiros. Yo siempre lo digo que ya depende un poco de cómo tú lo quieras leer. Yo lo orquesté con esta doble lectura y realmente creo que esta es la lectura, vamos a decir, correcta o a la que más jugo se le puede sacar a la historia con este doble significado. Pero si tú te lo quieres leer como un cómic de terror, de rollo vértigo, pues fantástico y seguramente te lo pases bien si eres fan del terror y de los vampiros, vamos. Que a ese respecto, el universo que creas está detallado de tal forma que daría pie a poder seguir explorando el pasado de esos personajes, un poco cómo funciona toda esa idiosincrasia, esos estratos sociales que hay, que creo que al final es una de las cosas guays que tienen también una historia para saber si funciona o no, es que termines el TVO y sigas teniendo ganas de conocer ese universo. Sí, la verdad es que yo tengo que reconocer que a medida que iba escribiendo también la historia y le iba dibujando, porque yo eh, di mucha rienda suelta a la improvisación y a ir sorprendiéndome también a mí mismo durante el proceso creativo. Sí que yo mismo tenía muchas veces que frenarme y eso sí que lo he notado yo en algunas partes de la historia en las que he tenido que pegar un poco el acelerón y otras veces
también no profundizar demasiado en otros personajes o en otros temas que también me parecían muy interesantes, precisamente para no extenderme mucho en la obra y también para no despistar mucho con el mensaje que realmente quería dar. Entonces, sí que es un halago lo que me dices de que realmente den ganas, ¿no? de saber más sobre Hollow Hill y sobre algunos personajes que hay alrededor, ¿no? de los protagonistas. No descarto, la verdad es que no descarto la idea de abarcar la historia de algún otro personaje, o bien nuevo, o bien que ya previamente haya salido en este cómic, pero sería si encuentro realmente una historia que esté también un poco a la altura, ¿sabes? De que realmente hay una historia, pues eso, con una doble lectura también potente. Si no, no le vería mucho sentido. Antes hacías mención a la noción del vampiro romántica que existía tradicionalmente. ¿Tú cómo catalogarías a los vampiros de Moribundo? ¿Cómo crees que encajarían en el amplísimo imaginario que tenemos de vampiros? Porque al final es un tipo de personaje tan versátil que cada autor y cada moda lo puede atraer a su estilo. Sí, la verdad es que es muy buena pregunta. Incluso una pregunta que yo durante la propia creación del cómic me llegué a hacer, porque al final con los vampiros, pues como tú has dicho, ¿no? Hay tantas versiones y tantas revisiones y tanta mitología alrededor de este personaje, de este folclore del vampiro, que los hay más poderosos, menos poderosos, los hay que pueden salir a la luz del día, los hay que necesitan permiso para entrar a casa. Hay toda una serie de códigos de trampitas y de cosas, ¿no? Alrededor de estos seres que son muy interesantes de escribir y de explorar. Yo tampoco me quise volver loco con esto y tampoco lo quise pensar demasiado. Cuando me llegaban estos pensamientos y ¿no? Es como este sobreanálisis sobre los personajes, eh, intentaba esquivarlo para no centrarme de lo que realmente quería contar. Pero si tuviera que, si tuviera que encasillarlos quizás en algún punto, yo creo que que hay grados, ¿no? Los hay que son más humanos y los hay que son un poco más sobrenaturales y que tienen como más poder o más longevidad que otros, y eso lo mismo le ha dado ciertas habilidades o ciertos poderes, eh, pero sobre todo de manipulación. Eh, yo lo comentaba con otros periodistas y también con amigos que para mí quizás estos vampiros se parecen más a, a los de Solo los amantes sobreviven de Jim Jarmusch que a los de Entrevista con el vampiro, ¿sabes? Quizás tienen un punto más de vampiro introspectivo y social que de vampiro emo, melancólico, gótico, ¿no? Que también, porque creo que es algo que va intrínseco dentro de la naturaleza de estos personajes. Pero intento, sobre todo, darle ese rollo. Y también los vampiros siempre son como muy elegantes, ¿no? En casi todas las películas. eh, yo qué sé, incluso en las de Crepúsculo, ¿sabes qué te digo? Todos tienen como una estética muy marcada, son muy fancy todos van súper guay vestidos, ¿no? Eh, sean más clásicos o más rompedores. Y eso también a mí me parecía muy guay. Para mí fue una referencia total y absoluta. Por ejemplo, El Ansia, una película de los 80, no muy conocida realmente,
pero en la que salía David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon, y también trataban a la figura del vampiro eh, como una enfermedad de transmisión sexual y sobre la pasión y sobre las relaciones efímeras. O sea, tenía un puntito también social súper interesante esa película. Y para mí fue una influencia tanto a nivel estético, porque ellos vestían también chulísimo. David Bowie salía ahí vestido que parecía sacado de un videoclip de Bauhaus, tranquilamente. Y eso me parecía súper súper chulo. Entonces a mis vampiros también les quería dar un look así guay, ¿no? Casi de moda, ¿no? De revista de moda. Pero, pero sobre todo intentaba centrarme en la historia. Vamos. Sí, y luego tienen también ese punto casi animal, de instintivo. Lo vemos un poco cuando se relata ese comienzo de la relación entre Egon y Liz, o incluso cuando conocemos cómo funciona la familia de Liz. Hay ese punto ya de lucha de poderes y de marcar territorio. Sí, sí, totalmente, sí, son pasionales, podría decir que pasionales y territoriales, sí, 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 es un poco el tema. Y ya, luego, a nivel de lo que es la creación del TVO, a nivel de dibujo, a nivel artístico, hay muchas páginas en las que juegas con diferentes estilos, hay un dibujo como más estilizado, luego hay momentos en los que son prácticamente garabatos. Este tipo de juegos visuales, de cambios de tonos y de formas, ¿es algo que está presente en la propia concepción de la historia? ¿O un poco cómo se va generando esa identidad visual? Bueno, realmente salió de manera espontánea. Era un poco lo que me pedía el cuerpo y lo que yo sentía que era lo correcto en la página o en el capítulo. Eh, sí que es inevitable no recordar o no referenciar ciertos cómics como pueden ser, yo que sé, el Arkham Asylum o de Dave McKean o no sé, o El Dino Oscuro, que también me parece súper chulo, de Ken Williams, o el Straight Toasters de Bill Sienkiewicz, que también tenía ese punto onírico y de ida de olla que parece una película de David Lynch, ¿no? Un punto trippy, en el que también había páginas que estaban más dibujadas que otras en función de quién contara el relato. Si era un niño, pues lo mismo parecían dibujos infantiles, ¿no? Estas cosas metanarrativas yo creo que son súper importantes porque son propias y autóctonas del medio que es el cómic. O sea, es algo que es original 100% del noveno arte. O sea, no lo vas a encontrar en el cine, o al menos no tan fácilmente, ni en un libro, evidentemente. Ese grafismo es algo que nosotros como autores podemos aportar y que también ahí reside la capacidad y la destreza que tiene cada persona como narrador frente a un guión. Yo no he tenido ese problema porque la historia era mía, entonces como era mía, yo podía ir un poco, no tenía que pelearme ni con mi editor ni con el guionista de decir, oye, no, aquí se me ha ocurrido que voy a contar esta enajenación utilizando grabados medievales, como utilizo aquí, ¿no? En algún momento de la historia. Claro, eso es una propuesta arriesgada, es una propuesta muy de esos cómics que mencionaba antes, que han sido referencia mía desde que tenía lo mismo 8 o 10 años. Entonces, de una manera casi natural, vamos a decir, se han quedado dentro de mi mente y lo he interiorizado de tal manera que me sale, pues eso, natural, expresar algunas cosas de la manera no tan convencional en la que se suelen contar.
Claro, voy sobre todo al hecho de que al final son decisiones técnicas, decisiones artísticas que tampoco puedes improvisar. Que quiero decir que hay un punto en el que tienes que tener claro cómo quieres relatar las diferentes escenas. O, por ejemplo, cuando vemos muchas viñetas en las que la propia separación entre viñetas, esos márgenes, se rompen para transitar a la siguiente y para hacer un efecto también sobre el lector. Que al final es algo que, de una forma o de otra, es algo meditado y activo por tu parte. Sí, sí. De hecho, no, curiosamente, eso sí que no mucha gente me ha preguntado sobre ello. Lo de esta decisión de romper las calles, ¿no? de la página. Al final, en un cómic, las calles son lo que separan las acciones. Y una calle puede abarcar muchísimo tiempo o cuestión de segundos. Eh, me parecía muy interesante, bueno, y también está delimitando la escena como si fuera el encuadre de una película. Entonces es una gran responsabilidad el planificar una página. Yo siempre digo que ahí es donde reside la verdadera complicación a la hora de hacer un cómic, en planificar al menos el par de páginas, ¿no? que el lector va a ver. Que no se pierda, que le parezca atractivo, que haya un equilibrio y que a la vez funcione, en mi caso, estéticamente, que no simplemente haya un porrón de viñetas y perfectas, sino que esas casillas tengan intencionalidad. Eh, por ejemplo, intentaba que cuando Egon y Liz estaban en escena los dos juntos hablando o peleando o lo que sea, intentaba que siempre fuera una estructura de 2x2, por ejemplo. ¿Vale? Es como que hacía que ese fuera como su espacio, ¿no? Su mundo, ¿vale? Su espacio de tiempo, ¿no? Cómo fluía el tiempo entre ellos era de esa manera. Entonces, cuando rompía las viñetas, al final te está desubicando, te está creando malestar al espectador. Inevitablemente le crea malestar porque no es lo normal. O sea, lo normal es que una viñeta no se pueda manipular, no se pueda romper. Si se rompe es porque se sale un personaje para crear punch o lo que sea. Pero en este caso es que literalmente se pueden llegar a mezclar viñetas porque se rompen. Y al final es también un reflejo de lo roto y de lo fragmentado y de lo débil que es el mundo que separa la vida de la muerte en la vida del protagonista, de Egon. Y ya no, un par de preguntas breves para finalizar. La primera, en relación a todo esto que me estás comentando acerca de esa energía que se transmite luego al lector, de cómo está plasmado todo de viñetas y demás, el color es también súper importante, esa tonalidad súper apagada que tiene, que transmite esa energía también como de cierta desazón, de cierta melancolía también un poco. Sí, claro, claro. A ver, yo además que casi prácticamente esbozo con colores y con formas, no tanto con líneas. Para mí era súper importante la tonalidad y el enfoque que iba a tener cada capítulo, que a su vez está contando una de las fases del duelo por pérdida, ¿no? Entonces, era muy importante que el color no estorbara, sino que fuera precisamente una, como una mano amiga, ¿sabes? Que te va guiando para que uno no se pierda. Por ejemplo, el capítulo del bar, pues usé tonos verdosos y azules, y ¿no? De este tono como triste, pero de enajenación, de enfermedad,
de negación, de no saber dónde ubicar, y eso estaba conscientemente buscado, igual que, sin entrar mucho en spoilers, pero cuando aparecen ciertos personajes en la vida del protagonista que son más esperanzadores, pues la paleta de color se vuelve más cálida, incluso tienen colores más naturalistas, ¿sabes? De cosas más normales, de gente con pues bueno, con color en sus cuerpos, ¿no? El resto de personajes o el resto del cómic parece que sea blanco y negro prácticamente por esos tonos tristes y esos tonos como melancólicos y apagados, sí. Sí, Y ya sí. por acabar, para ¿tienes alguna peli, algún libro, alguna historia de vampiros que consideres imprescindible para cualquiera que le guste el género? Pues sí, esta que he comentado antes de Hunger, el ansia. Sí, me parece que es una película brutal. Esta y Solo los amantes sobreviven. Esta me parece muy chula con Tilda Swinton y este actor, el Tom Hiddleston, Loki, vamos, el que hace de Loki, hace un papelón, los dos hacen un papelón que te caga. Es una película chulísima, la música es espectacular, la atmósfera y todo. Me parece una, una manera también exquisita de cómo hablar del mundo en el que vivimos y de lo desconectados que estamos realmente de la empatía y del amor, y de cómo precisamente esos vampiros que deberían ser lo contrario parecen que estén más vivos que nosotros mismos. Entonces creo que es una película que hay que ver y que no mucha gente ha visto. Sí, y que al final se relaciona también con tu novela en el sentido de que, lo bien que funciona el género para contar cosas tan reales como esto. Eso es. Sí, sí. Pues, Fran, muchísimas gracias. Ha sido A ti. un placer y que haya muchísima suerte con la novela. Esperemos que sí.